Hermanos, les saludo a todos. Y en esta noche vamos a estar estudiando dos versículos de la primera carta de Juan, que es los dos que inician el capítulo 2. Así que vamos a primera de Juan, capítulo 2, versículos 1 y 2. Solamente en estos dos versículos, que era materia para media hora de estudio, quizás más. No queremos, hermanos, olvidarnos de lo que se nos ha dejado dicho en el capítulo 1, sobre todo lo que concierne a nosotros, ya que estamos tratando el tema de la comunión con Dios y la comunión con unos hacia los otros, que es prácticamente la verdad central de toda la carta, y es que tenemos la sangre de nuestro Señor Jesucristo que nos limpia de todo pecado. Así que no tenemos por qué negar nuestra naturaleza pecaminosa, pero hoy vamos a aprender un poquito más acerca de eso. Y vamos a ver dos tremendos beneficios que tenemos nosotros como creyentes. Ver a Cristo como el abogado defensor y también ver a Cristo como nuestro propiciador. Así que dice el primer versículo: hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Primero nos dice, no tenemos que negar nuestra naturaleza pecaminosa, porque tenemos la sangre de Cristo y además de eso hacemos a Dios mentiroso, algo que no queremos hacer. Pero inmediatamente, a pesar de que tenemos ese beneficio, las Escrituras están llenas de las advertencias del Señor y prácticamente exhortándonos y rogando a que no pequemos. Lo acabamos de leer en Timoteo, ¿verdad? En la lectura que tuvimos en esta tarde, como le dijo a Magdalena: vete, te perdono, pero vete y no peques más. Apártase de iniquidad a todo aquel que invoca el nombre del Señor. Y continuamente Dios nos exhorta a no pecar. ¿Okay? Quiere decir que claramente se nos están diciendo aquí a que no pequemos andando en tinieblas y menos que pequemos negando nuestra naturaleza de pecado. Ahora, una de las maneras, hermanos, que nosotros, sin darnos cuenta, a veces negamos la naturaleza de pecado es con nuestra actitud hacia las advertencias o amonestaciones que a veces vienen o de la palabra del Señor, o Dios las envía a través de un mensaje, o a través de un siervo del Señor, donde directamente se llama a la persona a una disciplina, a que cambie una manera de proceder, porque está mal con Dios. ¿Cómo nosotros recibimos eso? ¿Con qué actitud nosotros recibimos? No es cierto, y vamos a ser sinceros aquí, que a ninguno de nosotros nos gusta que se nos diga estamos mal, o hiciste esto mal. Casi siempre, hermanos, porque quien me lo está diciendo, quien me lo está enfocando, hay que ver bien con qué propósito lo hace. Si lo hace porque me ama y quiere verdaderamente verme cambiar y verme ser un buen cristiano, o se está acercando con un espíritu de crítica o inclusive de juicio. Entonces, a veces por eso nos cuesta trabajo un poco recibir las amonestaciones o las advertencias. Hermanos, pero cuando vienen directamente de la palabra de Dios, ¿cuál es nuestra actitud? Porque Dios sí es perfecto, Dios no se confunde, Él claramente nos conoce, y cuando Dios nos está amonestando a través de su palabra, ¿cuál debe de ser nuestra actitud? Precisamente según nuestra actitud va a mostrar si verdaderamente estamos reconociendo nuestra naturaleza pecaminosa. Cuando nos equivocamos, todos nos equivocamos, ¿verdad? Porque ninguno es perfecto. Cuando nos equivocamos, pues es bueno recibir las correcciones. Es bueno porque el Señor lo que quiere es lo mejor para nosotros, pero muchas veces el orgullo no nos permite aceptar esa corrección que todos necesitamos, y esta es una de las maneras inconscientemente que negamos que hemos pecado. Pero no hay por qué vivir en tinieblas, no hay por qué negar el pecado, porque claramente dice ahí la última parte de este versículo,
que si alguno hubiere pecado, ¿qué tenemos? Abogados tenemos para con el Padre, y menciona quién es este abogado, a Jesucristo el justo. Un abogado es un representante legal, o sea, puede ser un abogado fiscal, puede ser un abogado defensor, pero Jesucristo aquí no es un abogado fiscal, sino que Él es un abogado defensor. Hay un abogado fiscal, ¿quién es? El diablo. Y mire lo que dice Apocalipsis capítulo 12, versículo 10. Apocalipsis capítulo 12, versículo 10. Dice: entonces se oyó una gran voz en el cielo que decía: ahora ha venido la salvación, el poder, el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera, ¿quién? El acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios, dice, día y noche. Él continuamente nos está acusando delante de Dios. Él es el abogado fiscal, continuamente presentándole a Dios nuestro caso. Por eso que Él nos estudia. Ahora, qué grande lo que nosotros tenemos aquí, de que Jesucristo es nuestro abogado defensor. Para mí esto quiere decir que muchas veces, hermanos, somos martirizados por el enemigo y nos dejamos martirizar. O sea, pecados que hemos confesado no permite que podamos tener paz, que podamos tener gozo, porque continuamente permitimos que seamos martirizados. Y muchas veces el enemigo va a usar personas para recordar, para juzgarte, para continuamente señalarte, para no dejarte gozar esto que nosotros tenemos. Como dice 2 Corintios 5:17, que Él nos ha hecho, ¿qué? Nuevas criaturas. Y claramente la palabra del Señor, las cosas viejas pasaron, son todas hechas nuevas. O sea, yo no puedo permitir que este fiscal continuamente me esté acusando y martirizando mi conciencia y no me permita a mí gozar lo que estoy gozando en Cristo, que es un abogado defensor, el cual dice aquí que Jesucristo es el justo. Él no cometió pecado, Él se hizo pecado por nosotros, como dice 1 de Pedro 3:18, el justo por los injustos. O sea, como todo Él lo pagó, Él todo lo pagó, como hablamos la semana pasada, que en un solo sacrificio Él nos perfeccionó para siempre. Como Él todo lo pagó, hermanos, ya no tenemos caso ante el juez. Ya no tenemos una deuda ante el Dios Padre, porque Cristo todo lo pagó. Fíjense lo que dice, qué linda promesa tenemos en Romanos, capítulo 8, versículo 33. Romanos 8, 33. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Y por eso dice, ¿quién nos separará del amor de Cristo? O sea que tenemos una linda promesa del Señor aquí, que nadie tiene por qué acusarnos. Hermano, y muchas veces ocurre entre nosotros. A veces nos pasamos acusándonos los unos a los otros, olvidando esta promesa tan grande que nosotros tenemos, que dice aquí el Señor, ¿quién os acusará si Cristo fue el que justificó? ¿Quién los condenará si Cristo fue quien pagó esa condena? Ahora, esto hay que, como dice, tratarlo con mucho cuidado, como un puñal que está bien afilado, no vaya a ser que nos corte, porque dice la palabra del Señor primero aquí que podemos confesar nuestros pecados y que ahora tenemos un abogado defensor y que nadie nos va a acusar y nadie nos va a condenar. ¿Significa esto que tenemos licencia para pecar? No. Se cuenta que dice que habían dos profesionales esperando en un aeropuerto por su vuelo.
Uno era doctor y otro era un abogado. Se pusieron a conversar porque el avión se retardaba. Y de buenas a primeras el doctor le pregunta al abogado, permíteme hacerle esta pregunta porque verdaderamente estoy bien enojado por lo que está pasando. ¿Usted cree que sea justo que después de yo haber estudiado, haberme quemado las cejas estudiando medicina, los pacientes estén llamando por las farmacias, ordenando las recetas, queriendo que les mande directamente las recetas a la farmacia para evitar venir a la consulta y pagarme por la consulta? ¿Usted cree que eso sea justo? Y dice el abogado, claro que no. Deberían de poner una ley que proteja a los doctores y que al menos le cobren la mitad de la consulta. Bueno, llegó el avión, abordaron, llegaron a sus destinos. Como al mes recibe el doctor una carta de una oficina de abogado. Cuando la abre y la lee, un bill por la pregunta que le había hecho en el aeropuerto. Así que lo mismo que le hacían a él estaba haciendo con el abogado. Hermanos, el hecho que nosotros tenemos a Jesucristo como abogado ante el Padre, ¿okay? No significa abusar de esa gracia. Y nosotros cuando estudiamos Hebreos capítulo 10, esos versículos 26 al 31, que son bastante fuertes, donde dice, horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo, el que pisoteare la sangre de Cristo, Dios juzgará a su pueblo. Continuamente se nos está diciendo a nosotros que no podemos abusar de ese gran beneficio que tenemos en Cristo, y por eso continuamente la palabra del Señor nos dice, no pequéis. ¿Okay? No pequéis, apártate del mal. O sea, hay que hacer un esfuerzo, hermano. Sabemos que la carne es débil, que corre por nosotros el pecado, pero eso es lo que hay que matar, eso es lo que hay que mantener muerto. O sea, no podemos darle rienda suelta por el hecho de ser pecador a todo lo que me venga a mi mente, a todo lo que... Porque imagínense, estás abusando de la gracia que tienes en el Señor Jesucristo y de su sangre preciosa. El camino del cristiano no es fácil, requiere ese esfuerzo, requiere matar la carne con sus deseos y pasiones. Lo cual tenemos el poder de Cristo. Lo que pasa es que muchas veces a nosotros nos gusta, nos entretiene bastante el pecado, sabiendo que tenemos un poder al cual acudir y pedir para coger la fuerza, para mantenerse firme. No lo hacemos porque no nos conviene. Porque lo que queremos es agradar la carne y no vivir para el Espíritu Santo. ¿Okay? Pero el que ha nacido de nuevo, hermanos, ¿okay? Y eso yo estoy seguro que nos sucede a todos aquí, que tenemos a Cristo en nuestro corazón. No es menos cierto que cuando pecamos nos sobreviene esa pesadumbre que invade todo nuestro ser, que no nos permite continuar, no nos permite seguir. Y hasta que no hacemos lo que dice Juan en el versículo 9, caer de rodillas y confesar nuestros pecados con lágrimas. Y no solamente confesar los pecados con lágrimas para recibir el perdón, pero casi siempre ese arrepentimiento nos lleva a clamar a Dios por transformación, por santificación. Y eso ocurre, ¿por qué? Porque hemos nacido de nuevo, somos hijos de Dios. El segundo beneficio que encontramos aquí en Cristo es el versículo 2, dice, y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Encontramos aquí que el segundo beneficio es la propiciación. Propiciación es un término bien importante que nosotros tengamos con claridad lo que significa este término, porque tiene mucho que ver para entender el proceso de salvación en Cristo Jesús. Nosotros siempre decimos que el Evangelio es claro y sencillo, porque el Evangelio es poner la fe, es reconocer que uno es pecador, poner la fe en Cristo, en lo que Él hizo en la cruz del Calvario, aceptarlo como Señor y Salvador. Pero
el sacrificio de Cristo implica mucho más y cosas que son profundas, involucran teología, involucran estudio y comprensión. Y hermanos, a los niños en el Evangelio, vamos y le presentamos el Evangelio lo más sencillo posible para que entiendan. Pero nosotros, que llevamos tiempo en el Evangelio, es importante que aprendamos lo que significan todos estos términos que tienen que ver con la salvación, como es propiciación, expiación, justificación, redención, reconciliación, todo lo que implica todas estas cosas. Bueno, hoy no vamos a aprender de todos ellos, pero sí el de la propiciación, ¿okay? Lo cual es que alguien intervenga entre dos que están enemistados. Eso es lo que es un propiciador. Alguien que interviene entre dos que están enemistados con el fin de reconciliarlos. ¿Okay? Con el fin de reconciliarlos. ¿Okay? La realidad nuestra, según dice Isaías 59:2, es que los pecados han hecho separación, han hecho división entre nosotros y Dios. Eso es lo primero que tenemos que ver para entender el término propiciación. Nuestra naturaleza pecaminosa ha hecho división y separación entre nosotros y Dios. Otra realidad de Dios, según el Salmo 7:11, que Él dice que Él está airado todos los días contra el impío. Fíjense, no un día, una semana, todos los días Dios está airado, justamente airado contra el impío. Quiere decir que aquí está el problema. Dios está airado contra el impío, nuestros pecados han hecho división entre nosotros y Dios, por tanto se necesita alguien que propicie, que calme la ira de Dios, pero que lo haga de una manera, que intervenga de una manera que, ¿cómo les pudiera decir? Que intervenga de una manera que represente a ambos. ¿Entiende? Tiene que representar ese propiciador a ambos que están enemistados. Por eso es que Romanos 3:21 al 26, vamos a leer ese versículo. Romanos 3:21 al 26 dice: Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia. Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia. Atiendan todos esos todo eso que está implícito ahí, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. En estos cortos versículos, Pablo nos presenta todos esos términos que le hablé con relación a salvación, todos están implícitos ahí. O sea, que Cristo es el que Dios mismo, que está airado, lo pone como el propiciador. Como el propiciador, Él tiene que venir a representar primeramente los derechos, los atributos que hay en Dios, de santidad, de justicia y de amor. Cristo los viene representando. ¿Okay? Al representar a Dios en su santidad y su justicia y su amor, por eso es que sin Cristo no hay salvación, porque Él es el único que representa estos derechos que hay en Dios, estos atributos que hay en Dios. Él es el único que los está representando en su vida, por eso es que Él es 100% Dios.
Ahora, tuvo que encarnar, venir a ser 100% humano para poder entonces representar al ser humano, ¿ok? Ya que el ser humano estaba incapacitado de poder presentar ante Dios un sacrificio perfecto que no sé cómo se dice. A ver, maestra. Satisfaciera, ok, así ya está bien, satisfaciera todas las demandas que habían en Dios. Por eso fue que todo aquel Antiguo Testamento era inútil, ok, era inútil. Entonces, por eso es que viene a ser el que está en el medio, calmando la ira de Dios y a la vez representando al hombre en su incapacidad de poder hacer algo para poder calmar esa ira que lo mantenía separado de Dios. Por eso es que Él es el único propiciador. ¿Okay? Ahora, dice aquí el versículo 2, no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Este es uno de los versículos que implica prácticamente controversia teológica. ¿Por qué? Porque los hay que creen en una expiación limitada y los hay que creen en una expiación universal. O sea, las personas que creen en una expiación limitada, todo tiene que ver con interpretar el mundo, lo que abarca el mundo. El mundo abarca lo que dice literalmente todas las personas, o por mundo se entiende lo que estudiamos, que abarca creyentes de todas las partes del mundo, o sea, tanto de judíos como de gentiles. Obviamente mi posición es la expiación limitada, pero hay hermanos que creen que la expiación es universal. Pero lo importante que tenemos aquí, hermanos, es los beneficios que nosotros recibimos de Jesucristo y cómo Él es el único propiciador. O sea, si alguien le preguntara a ustedes entonces qué significa propiciación, ¿por qué Cristo es propiciador? Esa es la importancia del estudio. Que salgamos de aquí con un entendimiento de por qué esta palabra y qué es lo que implica. Y no hay que volverse muy loco con expiación, porque tienen el mismo significado. Propiciación y expiación más bien tienen la misma idea, el mismo significado. ¿Okay? Aquellos animales que eran sacrificados, aquel humo que salía de aquella carne quemada, servía de expiación, era un olor grato ante Dios. Todo eso en simbolismo de qué, porque lo que Dios estaba viendo detrás de aquel humo eran el corazón arrepentido, presentando una ofrenda por el pecado. ¿Okay? Y eso Dios lo implementó y tuvo su utilidad hasta que Cristo vino. Cuando Cristo vino, ya Él es el que es puesto como propiciador entre Dios y el hombre. Quiere decir, alguien que calma la ira de Dios y que Dios está irado todos los días con el pecado. Fíjense cómo revoluciona nuestro pensamiento, que hay mucha gente que no pueden ver esta cara de Dios. No pueden ver la cara de su justicia, ni de su ira, no conciben que Dios puede estar airado. ¿Por qué? Porque piensan de que Dios es amor. Y Dios lo es. Dios es definitivamente amor. Él es amor. Pero hermano, no olvidemos que Él es justo y santo. Él es justo y santo y tiene que tratar correctamente con el pecado, con el que viola su ley, con el que no hace su voluntad. Porque si no trata correctamente, imagínense lo que eso haría. Ni es justo y hace de Dios prácticamente, en vez de ser el creador, rey y soberano del mundo, el monigote de los hombres. Y Dios no puede permitir eso. Pero precisamente por amor es que Él pone a Cristo en el medio. Y nosotros sabemos lo que implicó eso. Implicó un sacrificio literal de su cuerpo, de su sangre, dolor y sufrimiento. Eso implicó de que Cristo sea nuestro propiciador. Entonces, ¿cómo esto nos va a ayudar a nosotros en cuanto al contexto de la carta entera que nos está llamando a una comunión con Dios y a una comunión entre los hermanos? Hermanos, pensar en lo que implica mi salvación, que
requería un propiciador, no podía ser de otra manera. Tiene que llenar mi corazón, no solamente de gozo, pero de un agradecimiento y de un amor hacia Dios. Porque a veces para nosotros es bien ligero el hecho de que se me fue una mentira. A veces se nos van mentiras. Así se nos van. O las tenemos que usar para salir del paso, para salir del momento. Se usan las mentiras, hermano. Yo he mentido, a mí se me han ido. Y en el momento le he tenido que pedir perdón al Señor. Sí, en el momento le he tenido que pedir, hermano pastor, ¿usted oró por mí? Sí, yo oré por usted. Mentira, a mí se me olvidó orar. Es una mentira. Y a veces nosotros, ay Cristo, perdona mis pecados. Qué bueno que los confesamos, que no nos quedamos con eso por dentro y no vamos, como dice, almacenando y cargando nuestras conciencias. Pero hermano, esa sangre tuvo un tremendo costo, y tuvo un tremendo precio, y fue muy necesaria para calmar la ira de Dios. ¿Usted quiere a un Dios airado sobre usted? ¿No? ¿Usted quiere un Dios airado? No, ¿verdad? Porque Dios es un Dios vivo. Sin embargo, Dios está airado, hermano, todos los días. Y nosotros estamos viendo esa ira de Dios derramándose sobre la tierra y sobre este país y sobre el mundo entero. Y no nos asuste, porque seguirá derramando su ira sobre la maldad y la iniquidad de los hombres. Sin embargo, a nosotros nos cobija esta sombrilla que tenemos en Cristo, primero como abogado defensor y ahora se expone como el propiciador nuestro. ¿Ustedes creen que en vez de darnos a nosotros, como dice, puerta abierta y luz verde para pecar, más bien no nos debe de restringir mucho más y de que al pecar lo pensemos dos veces por todo lo que está implicado en nuestra salvación? Bueno, eso es lo que Dios, el propósito de la carta, y por eso es que Juan presentó a Cristo como nuestro abogado y nuestro propiciador. Señor les bendiga, hermanos.